representa, por supuesto, la República El Estado Plurinacional de Bolivia. no es un tema menor, ser pluri, abrir el juego para todos. Hoy es viernes, el domingo 21, Bolivia abre un referéndum. ¿Para qué y por qué? Bueno, es un paso democrático muy grande que se ejecuta en Bolivia, porque dada la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo que tiene Bolivia, la población, los movimientos sociales han propuesto de que se pueda modificar un artículo de la Constitución en el cual permita a este binomio del presidente Evo Morales y García Linera de que le dé la oportunidad de candidatear una vez más el 2019, porque el presidente Evo Morales, después de esta última votación del 2014, tiene garantizado su ejercicio de su gobierno y tiene la confianza del pueblo boliviano hasta el 2019. Claro. Entonces, este referéndum es muy importante para darle continuidad, sostenibilidad a las políticas de Estado del proceso de cambio y del presidente Evo Morales, y se pueda diseñar hasta el 2025 una coherencia de todas estas políticas de Estado, donde Bolivia va a cumplir 200 años de existencia. Claro. Entonces, es una consulta, un ejercicio de la consulta al pueblo, de la democracia, y no hay que tenerle miedo a la consulta del pueblo para esta posibilidad. Muchos conciudadanos, muchos paisanos bolivianos, por supuesto, viven en la República Argentina. ¿Podrán votar? Sí, justamente el presidente Evo Morales ha hecho cuestión durante su gobierno de que nuestros compatriotas que están en diferentes países, y dentro de ellos Argentina es el más importante por la cantidad de compatriotas residentes acá, de que puedan ejercer ese derecho de elegir y decidir desde el extranjero en temas tan importantes como la elección del presidente y vicepresidente, y en este caso de la consulta para... ¿Es por el sí o por el no? Exactamente. ¿No? ¿Y dónde será la sede para aquellos que nos están escuchando, nos están viendo? ¿Dónde? ¿En la sede de la embajada? No, No. pues dada la cantidad de bolivianos habilitados, sí, que justamente en Argentina son 116.568 personas habilitadas para este referéndum. Sí. En Buenos Aires tenemos 93.322 personas que van a estar habilitadas para... Tenemos, por lo tanto, 509 mesas en 61 recintos en toda la Argentina, de los cuales Buenos Aires son 41 recintos. La mayoría de ellos están dados en los centros donde están concentrados los bolivianos, en La Matanza, claro, en Capital Federal. Entonces, o sea, es una votación amplia. Qué bueno. Y aparte tenemos en el resto del país. Nosotros estamos llegando en estos momentos a toda la Argentina. Van a votar en Mendoza, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Salta, Tucumán, en varias ciudades donde tienen los recintos electorales, ¿no? Digo, para pensar políticamente, históricamente, ¿qué representa hoy Evo Morales dentro de la política nacional de su país? Y después vamos a hablar de la patria grande, Es un antes y después, un hito histórico, la llegada al gobierno del presidente Evo Morales. Sí, claro. ¿Por qué? Porque esencialmente él cambia una visión del gobernante, del político gobernante, que llega con muchas promesas. Y ahí, primero, él es un representante genuino del pueblo originario, que es una gran mayoría en mi país. Por otro lado, gobierna obedeciendo al pueblo, o sea, gobierna siguiendo la agenda que le marca el pueblo, los movimientos sociales. Esta es una gran diferencia con los gobiernos anteriores. Y una gran deuda. Desde luego. Una gran deuda política. Social, económica, permanente que ha habido, que ahora está el pueblo en el gobierno. Claro. Porque se ejerce a través de la... ¿Por qué digo que hace lo que el pueblo le pide? Le planteó la nacionalización de los recursos naturales. Lo hizo. Planteó la estructuración de un nuevo Estado, donde usted marcaba muy bien, donde se reconocen a las 36 nacionalidades, donde antes prácticamente estaban marginadas y excluidas. Estaban invisibles. No existían para el Estado.
Pero eso sería, digamos, un inicio. Demuestra de que desde el Estado, con honestidad y con políticas prudentes e inteligentes, pueden ir manejándose adecuadamente la economía. En su gobierno de estos 10 años crece la economía de 9.000 millones de dólares a 36.000 millones de dólares, el tamaño de la torta de la economía de Bolivia. Pero la virtud radica en la distribución. Claro, sin duda. Porque sin a veces duda. hay números donde Sin crece, duda. Y ¿no? se concentra. Y se concentra y no se ve. Entonces la gente estaba excluida y ahora participa. Yo le decía, embajador, estamos con Liborio Flores Enríquez, el embajador de Bolivia en la República Argentina. Está llegando Obama a Cuba después de décadas. Y viene a la Argentina, 23 y 24 de marzo. Y hoy hablaba con un referente político y me decía, no, porque el Pacífico es importante, la línea del Pacífico, el Mercosur, ya fue. Yo le digo, a ver, déjame pensar un poco, Pacífico. Pero Bolivia hace cuánto tiempo está pidiendo su salida del Pacífico y no lo veo en los planes del norte. Exactamente. Uno de los grandes logros, además del tema económico, político, social del presidente Evo Morales, es por primera vez lo sienta a Chile ante un tribunal internacional para resolver un tema histórico, un arrebato permanente que fue prácticamente invadido en 1879 y se le quitó 400 kilómetros de costa a Bolivia. Salió del mar, claro. 120.000 kilómetros cuadrados. Entonces, esta es una herida lacerante que permanece en el pueblo boliviano. Y si les digo, si hay algo como aquí a los argentinos que une el fútbol en Bolivia, nadie. Malvinas. Exactamente. En Bolivia nadie piensa siquiera en diferir su opinión cuando se habla de la soberanía, de su derecho de salir al Océano Pacífico, como nació Bolivia con ese derecho de comunicarse con el mundo. ¿Cómo es la relación de Bolivia con el mundo? Por primera vez podemos decir que antes Bolivia no existía para el mundo. Mira. Mucha gente no sabía dónde estaba Bolivia. Pero ahora, por primera vez, el presidente Evo Morales puso en un posicionamiento internacional en la agenda y además en el conocimiento de cuáles son los logros de Bolivia, cuál es la revolución democrática y cultural que está realizando el presidente Evo Morales y sobre todo asociando al liderazgo mundial que tiene el presidente Evo Morales. Si usted pregunta a Argentina, dicen Maradona, Messi, pero si usted pregunta en Bolivia, dice Bolivia, en África, en Asia, dice Evo Morales. Tal cual. ¿No? Entonces, esa es la relación de los últimos años con las gestiones anteriores, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que curiosamente, hoy es el cumpleaños de Cristina. Yo digo, los diferentes planos, una etapa fundamental, digo, Néstor, Lula, Evo, Chávez, ese paradigma es muy difícil incluso hoy de moverlo, más allá que la historia es muy dinámica, es muy difícil moverlo. Sí, porque hay que entender que la dinámica de los pueblos, de las gentes excluidas, ya no es la misma que antes. Ahora han tomado conciencia, sobre todo en Bolivia hay una conciencia nacional. La conciencia de clase. Un despertar de la identidad claro, y que ahora les da dignidad. Sí, el señor. hecho de que Bolivia sea el único país que crezca sostenidamente por encima del 5%, por el hecho de que Bolivia sea un motivo de estudio del milagro económico que sucede, que están estudiando en Harvard, en Europa. ¿Qué pasa con Bolivia? Los sectores más privilegiados de su país? Bueno, ahora justamente están tratando... Yo pienso en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Bueno, todos ellos se han dado cuenta de las ventajas de esta estabilidad. ¿La ventaja? Claro, entonces son los empresarios, la gente que estaba productores en diferentes áreas. Ellos están viendo de que la gente que ha sido incluida, la gente que ha llegado de la clase empobrecida a la clase media,
es la que consume y es la que también genera grandes ganancias para estos sectores que antes, bueno, se anclaban en una posición No puedo, radical, ¿no? antes de decirle gracias, preguntarle por las relaciones bilaterales con la Argentina. ¿Cómo le ha ido a usted en su gestión en esta relación bilateral? ¿Cómo le va a la Argentina con Bolivia y Bolivia con Argentina? Bueno, Bolivia y Argentina son países hermanos que han Hermanos nacido de un hermanos. mismo vientre. Bueno, mire, ahora en julio, 200 años de esa independencia continental. Exactamente. Y debemos entender que estos 200 años en Tucumán, el 2016, Sí, señor. habían de todos los diputados, la mitad de los diputados habían estudiado en Chuquisaca. Claro. O sea, vinieron Claro. con las ideas libertarias. Tal cual. Entonces, Tal cual. nacimos de un mismo vientre. Entonces nos une una gran base histórica. Segundo, que también la dinámica de nuestra gente que ha emigrado para este lado siempre ha sido la primera opción argentina para nuestra gente que ha buscado trabajo o mejores condiciones. De hecho, hay muchas generaciones. Yo tengo Sí, parientes me imagino. en el norte argentino, aquí en Buenos Aires, que sus hijos, sus nietos son argentinos y que han aportado al desarrollo económico social de Argentina. Por eso, bueno, en la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una misma mirada política, económica, social, ha sido el Evo mejor estuvo en los momentos más difíciles. Sí, en los momentos más exactamente, donde el presidente Néstor Kirchner, y siempre lo recuerda el presidente Evo Morales, que ha recibido el apoyo. Entonces ha llegado, digamos, a un momento cumbre de las relaciones entre los dos países, donde se han firmado muchos convenios, donde se ha avanzado en muchos aspectos económicos, estratégicos, pero sobre todo en la afinidad de la mirada política y social que une a nuestros pueblos. Vamos a recordar a nuestros televidentes que el domingo, elecciones, referéndum, en todo el país, así como lo dijera el embajador, usted, ciudadano o ciudadana boliviana, habilitado para votar, lo debe hacer, según sus convicciones, pero tiene la oportunidad, a partir de esa decisión del propio Evo, de que aquí, en esta tierra que usted ha elegido, al menos hoy, para vivir, puede pensar y votar para su país, Bolivia. ¿Así es? Así es, y yo le agradezco por este espacio que me da y sobre todo llamar a todos mis compatriotas que residen aquí en la Argentina que ejerzan ese derecho de esta democracia semidirecta donde se le consulta para tomar decisiones en Bolivia y no tenerle miedo al pueblo que decida si está de acuerdo con darle estabilidad y más allá de los marcos jurídicos, que a través del procedimiento democrático y jurídico establecido podamos tener otra oportunidad más adelante de concretar estas políticas de Estado y que el único que puede garantizar es el presidente Evo Morales. Embajador, bienvenido y muchísimas gracias. Un placer y a sus órdenes. Al igual. Aquí estamos. Pegamos